Como cada vez que nos reunimos y adoramos al Señor, Dios nos enseña principios para que podamos seguir caminando. Tenemos una meta, tenemos una visión espiritual que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y esa visión al final, la podemos nombrar de muchas maneras, pero recordemos que esa visión es ser restaurados a la imagen de Dios. Recuperar la gloria que un día el hombre tuvo y que perdió. ¿Estamos de acuerdo en ello? Y vamos en ese proceso siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Ese es el todo al final de cuentas. Y aunque no es el fin, sino eso es un medio para que el deseo del Padre para cada uno de nosotros tenga cumplimiento. Y su deseo es que usted y yo estemos en su presencia, con Él, delante de Él por siempre y para siempre. Eso tengámoslo siempre en mente. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, en el ministerio, en todo lo que hagamos tiene que girar en torno a ese propósito, a esa visión que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Esa visión de ser santos como Él es santo, de limpio corazón, para que el deseo de Él se cumpla en nosotros de estar en su presencia. Para eso nos creó, para eso nos bendijo, escogiéndonos para que seamos santos y sin mancha, o sea, limpios de corazón, para estar en su presencia. ¿Lo sabemos? ¿Lo recordamos? Y en la palabra de Dios encontramos pues todo lo que necesitamos para que nosotros podamos alcanzar ese propósito de Dios. Y uno de los personajes que a mí me impacta mucho, hay muchos personajes que me impactan en la palabra de Dios, por algo están en la Biblia. Y David es uno que a mí me impacta mucho porque me da mucha esperanza, porque David era un hombre con problemas de corazón como nosotros, mis hermanos, con muchas situaciones que usted y yo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Sin embargo, es un hombre que estuvo determinado, a pesar de los problemas de su corazón, de su carne. Él estuvo determinado a alcanzar el propósito de Dios, la visión de Dios. Y eso me llena a mí de esperanza, porque si David pudo, usted y yo también podemos. Y por esa determinación, eso que había en el corazón de David, es que Dios dice de él en Hechos 13:22, si podemos recordarlo, por favor. Hablando de David, dice: quitado o sea, al que le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, o sea, Dios dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Miren, mis hermanos, esto es poderoso. Entre otras cosas por las cuales Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón, es por esa determinación que Dios encontró en el corazón de David. Si alguien tuvo comunión con Dios, fue David. Si alguien conoció y tuvo mucha revelación del mundo espiritual, fue David, mis hermanos. Normalmente cuando se habla de David, se enfoca la mayor parte de las veces al momento cuando él peleó con Goliat y derrotó a Goliat. Y todo el enfoque que tenemos, o normalmente se nos da de David, es que venció a Goliat, y todos queremos ser un David para vencer a los Goliats. ¿Estamos? Sin embargo, perdemos de vista el por qué David pudo hacer eso, mis hermanos, y lo puedo resumir de esta manera. David tuvo la capacidad de vencer a este Goliat, a este filisteo externo, porque David venció al Goliat interno que había en su corazón. ¿Estamos? David trabajó su corazón, lo vamos a ver en un momento, y eso le dio la capacidad también, venció por fuera y también venció por dentro, y también venció por fuera, pero porque tenía determinación, tenía deseo de Dios. Si alguien tenía anhelo de Dios, es David. Es por eso que el Salmo 42, ¿se recuerdan? Póngame ahí el Salmo 42, versículo 1, 2, por ahí más o menos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vea lo que había en el corazón de David.
un clamor, un deseo de Dios, mis hermanos. No sé qué dirá el versículo 2, pero dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto tiene una aplicación de arriba hacia allá, una aplicación presente y una aplicación futura. David anhelaba estar siempre en la presencia de Dios. David tenía sed de Dios. Ahora pensemos en esto, pensemos en cada uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros esa sed? Que mira, a Dios le agradó tanto esa sed que Dios dispuso que quedara registrado ahí en su palabra lo que había en el corazón de David. Mira, aquí David no está hablando: Señor, ¿cuándo voy a matar a este Goliat, aquel otro Goliat afuera, para que me aplaudan y yo sea famoso? No, David, Señor, yo lo que tengo es sed de ti, yo lo que quiero es a ti. Mi alma clama por ti, mi carne te anhela. Entonces, mis hermanos, David es un ejemplo para nosotros. Y quiero mostrarle por lo menos unas 5 o 6 cosas, no me voy a alargar mucho en esto, que David hizo, que David tuvo estuvo determinado a realizar, lo cual, y le tengo noticias, lo cual hizo que David alcanzara el propósito de Dios. Si alguien llegó al final del camino, a pesar de cómo era, a pesar de todos sus defectos, pero si alguien lo logró, fue David. Es por eso que a mí me impacta y es un ejemplo. David tenía entendimiento de la visión de la Nueva Jerusalén. Solo vamos a ver un versículo del Salmo 15, porque el Salmo 15 nos muestra lo que había en el corazón de David y el entendimiento de él del monte santo de Dios, de la Nueva Jerusalén. El Salmo 15, versículo 1, por favor. Dice: Jehová, y hace la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando del monte Sión celestial, está hablando de la Nueva Jerusalén. Vea David, la pregunta dice: ¿quién? Inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y David dice: ¿quién morará en tu monte santo? Esa pregunta que él hace evidencia el anhelo que él tenía en su corazón. Yo tengo que estar en el monte santo, yo quiero estar en tu monte santo, yo quiero estar en la Nueva Jerusalén, Señor. Y todos los demás versículos de este Salmo 15 describen la revelación que David tuvo para poder ser de los que estarán en el monte santo de Dios. Aquí no está hablando de la salvación de la paga del pecado. Aquí no está hablando de ser salvos de la muerte y del infierno. Aquí está hablando de llegar al destino que Dios tiene para nosotros, que es Él mismo, en su monte Sión, en su monte santo celestial, donde Apocalipsis describe que estará el trono de Dios y está el trono del Cordero. Y David, solo para que vea la revelación que tuvo, el siguiente versículo dice, y empieza a describir: número 1, ¿quién estará en el monte de Sión celestial? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y así sigue la lista. Eso estúdielo usted en casa y lo trabaja, por favor, y ora, por favor. ¿Estamos? Entonces David tenía entendimiento. Diga conmigo: David tenía entendimiento. Él tenía visión. La visión de David es la misma que tenemos nosotros: la Nueva Jerusalén, el monte Sión, el trono de Dios, el trono de Cristo Jesús. ¿Estamos? Número 2, David sabía, tenía revelación, porque si alguien, como les dije, tenía entendimiento y revelación, mis hermanos, era David. Era David, de verdad, una revelación tremenda. Entonces, él conocía el proceso. Diga conmigo: proceso. El proceso para llegar al monte Sión, para tener los requisitos que describe él mismo por el Espíritu Santo en el Salmo 15. David tenía ese entendimiento. Y se recuerdan que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo eso, sino, gracias a Dios, también limpiarnos de toda maldad. Porque lo que nos cambia es que el Señor nos limpie el corazón. Si solo nos perdona, no cambiamos. Gracias a Dios, pues somos librados de los juicios por el perdón, pero eso no me cambia. Lo que me cambia es que Dios, además que me perdone, me limpia el corazón.
quite de mí la maldad que hay en el corazón. Eso es lo que cambia mi carácter. Y a la vez obviamente escribe su ley en nuestro corazón. Entonces, como David entendía esto, dice en el Salmo 19, 12, por favor: ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, ¿quién podrá conocer sus pecados? ¿Quién podrá entender la maldad que hay en su corazón? Y le dice él a Dios: líbrame de los que me son ocultos. O sea que David se tomaba o invertía tiempo en estar con Dios. Decía: Señor, no tengo idea de cuánta maldad hay en mi corazón, no tengo idea de cuánto he pecado, no tengo idea de cuánto he estado viviendo en pecado. Pero Padre, líbrame de todo eso que me es oculto, que está en mi corazón, porque está escrito: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted y yo no podemos conocer nuestro corazón, mis hermanos. De hecho, lo poco que vamos conociendo nos asusta de todo lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y si Dios ve que alguien tiene el deseo de estar con el Padre, de estar con Él, y dice: Padre, líbrame de los pecados que me son ocultos, créame, Dios le va a mostrar y Dios lo va a liberar, porque sabe que es para arrepentirnos. Es por eso que en el Salmo 32:5, vamos ahí, es más importante que le pidamos a Dios esto que estarle pidiendo solo las cosas terrenales, naturales. No que tampoco haga esto, no que sea pecado pedirle cosas naturales, pero pongamos las prioridades en orden. Y David le dice acá: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, Señor, yo no te estoy escondiendo nada. Eso es tener confianza en Dios. Diga conmigo: confianza en Dios. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿por qué perdonó Dios la maldad? O sea, la raíz del pecado, lo que nos impulsa a pecar. ¿Por qué Dios perdonó eso en David? Porque le declaró con sinceridad, no le escondió nada a Dios, por muy feo que fueran los motivos, los deseos de su corazón por lo cual hizo esto, aquello. David fue sincero con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o ser sinceros con Dios. ¿Queremos estar en el monte Sión celestial? ¿Queremos estar en la nueva Jerusalén? Además de tener la visión, practiquemos esto. Pidámosle a Dios que nos muestre lo que hay en nuestro corazón y seamos honestos. Confrontemos no solo el pecado, sino las intenciones, los deseos de nuestro corazón, conforme Él nos los va mostrando. Es por eso que en el Salmo 38:18 dice: por tanto, dice David, confesaré mi maldad. ¿Se recuerdan que la maldad es lo que nos impulsa a pecar? La maldad está en el corazón y Jesús nos menciona o nos enseña que hay 13 maldades en el corazón que nos impulsan a pecar. Pero David no solo le dijo: Señor, perdóname por esto que hice. David se iba a la raíz del árbol y dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ahora, esto de contristarse, de entristecerse por el pecado, mire, hay que entenderlo bien para saber si nos estamos arrepintiendo bien. Porque aquí cuando habla que David se contristaba por su pecado, no era que se ponía a llorar por las consecuencias que el pecado le trajo a él, sino él se contristaba y se entristecía por haber ofendido a Dios, por haber lastimado el corazón de Dios. ¿Está claro esto? Una cosa es que yo llore, mis hermanos, por mis pecados, porque me trajo estas consecuencias, qué sé yo, ¿verdad? No quiero poner ejemplos ahorita para que nadie se sienta aludido. Porque mire, la mayor parte de veces que lloramos ante Dios es por el dolor que estamos sintiendo, por lo que está causando en mí el pecado, las consecuencias. Pero el arrepentimiento genuino, verdadero, es cuando yo siento dolor, no por las consecuencias que me están viniendo, sino por haber ofendido y haber deshonrado a mi Señor, a mi Padre, ante el mundo espiritual y ante el mundo natural. Ese es el dolor que tenemos que sentir. Esa es la tristeza que tenemos que llegar a sentir. No la sentimos desde el principio, pero si le pedimos a Dios: Señor, Dios mío, ayúdame a sentir dolor, a sentir tristeza por lastimarte, por ofenderte, entonces vamos a hacer progreso espiritual. ¿Está claro esto? Y es por eso que en el Salmo 26:2 dice:
Le dice David a Dios: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se da cuenta por qué David pudo matar a Goliat? Dice: Señor, mire, eso es tener confianza en Dios. Padre, muéstrame lo profundo, mis íntimos pensamientos, que hay en mi corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué David le pide eso a Dios? Porque David tenía la visión de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Él quería ser limpio de corazón. Limpio de corazón. Es por eso que cuando él pecó con Betsabé, ¿cuántos se recuerdan que él cometió adulterio? Y el profeta Natán lo fue a confrontar. Natán no llegó a decirle: lo mejor viene para ti, estas cosas. No, Natán llegó a decirle la palabra de Dios. Lo confrontó. Y David se compungió. Y como David tenía entendimiento y tenía el deseo de ser de limpio corazón, de las primeras cosas que Dios le pide, que David le pide a Dios cuando se arrepiente, veamos lo que dice el Salmo 51, versículo 1 en adelante, por favor. Mire, cuando David se arrepiente, es que qué tremendo esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más. ¿Pero de qué cosa? De mi maldad, y límpiame de mi pecado. Dese cuenta que él trabaja las dos cosas con Dios. Padre, Señor, lávame de mi maldad, de esto que me impulsa a pecar, de estas 13 maldades. Libérame, sáname, y límpiame también del pecado que me ha manchado, me ha ensuciado mis vestiduras espirituales, me ha contaminado. Porque lo que sale de dentro del corazón de los hombres es lo que contamina a los hombres, dijo nuestro Señor Jesús. Pero vea la oración de David. No solo le dice: lávame con tu sangre. No, Padre, yo quiero ser limpio de adentro también. Y al siguiente versículo le dice: porque yo reconozco mis rebeliones. No le está echando la culpa a nadie. Es que, Padre, es que no te diste cuenta pues que Betsabé me vino a provocar. No, dice: yo reconozco. El problema está en mí, Señor. En cualquier cosa empecemos de arriba a reconocer que el problema está en nosotros. Es que usted no sabe lo que me hizo la otra persona. Ese es problema de esa persona con Dios. Pero ¿y yo? Señor, aquí está el problema. Es que me está doliendo, entonces el problema está en mí, que no estoy aprendiendo a ser como Jesús. Entonces, Señor, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor nuestro, reconozco que el problema está en mí. Señor, si tú me envías tus juicios, estás del todo justificado. Que tú seas el justo y yo sea el injusto, porque esa es la realidad, Señor. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Porque antes hacía el procedimiento, porque era una sangre animal. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David tenía entendimiento de lo que sucede cuando Dios nos lava, ¿sí? Se recuerda que en Isaías capítulo 1 dice: vengan, dice el Señor, platiquemos, razonemos. Si tus pecados fueren rojos como la grana o el carmesí, yo los voy a emblanquecer como la blanca lana, la blanca nieve. David tenía entendimiento de ello, y es por eso que le dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Le tengo noticias para que usted lo analice, lo escudriñe. El Salmo 51. El Salmo 51 nos muestra el camino hasta el monte Sión, hasta la Nueva Jerusalén. Solo le comento antes de leer esto: el Salmo 51 va terminando cuando David dice: Señor, reconstruye, restaura los muros de Jerusalén. Pero no está hablando de los muros de la ciudad, está hablando de la Jerusalén que se tiene que formar en nosotros, casa de Dios. Pero aquí le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vea qué petición. David era el rey. David no le estaba pidiendo más naciones a Dios. David no le estaba pidiendo nada del reino. David estaba centrado acá, en donde Dios quiere establecer su reino, en nuestro corazón.
Y es por eso que le dice: créeme, oh Dios. ¿Qué cree que sentía el Padre? ¿Qué sintió el Padre? ¿Qué sintió Cristo al oír esta petición de David? Si el Padre nos anhela, el Padre nos desea tanto, mis hermanos. Cuando Él nos creó, el Padre nos creó, desde ese momento Él nos amó. ¿Cuánto lo creen? Y Él nos bendijo, escogiéndonos para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de Él en su monte santo por siempre y para siempre. Desde el principio ese es el deseo del corazón del Padre, tenernos con Él. Entonces, cuando un hijo de Él viene y le dice: Padre, crea en mí un corazón limpio, ¿qué cree que siente el Padre? El Padre dice: este es un hombre, o esta es una persona con un corazón conforme al deseo de mi corazón. Y nos volvemos especial tesoro para Él. Esto es David, un hombre con problemas del corazón igual que nosotros, pero con mucha claridad, entendimiento del propósito de Dios para su vida, y con una determinación de existir para los propósitos de Dios y no para los suyos propios. ¿Está claro esto, mis hermanos? Esto es poderoso. Eso es la segunda cosa que hizo David: arrepentirse, ser honesto. Número 3, David buscaba siempre de todo corazón a Dios. Voy a enumerarlos. La primera, dijimos que David tenía visión, tenía entendimiento, ¿de acuerdo? Y usted ya tiene la visión y ya tiene entendimiento del propósito de Dios para el cual Él nos creó. ¿Estamos? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Número 2, David invertía tiempo a pasar con Dios para arrepentirse, para que Dios le examinara el corazón y poder recibir esa limpieza de corazón. Número 3, David dedicaba tiempo, mis hermanos, a buscar a Dios de todo corazón. Salmo 5:3, por ejemplo, dice: oh Jehová, los domingos, ¿qué dice? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, si es que no me da pereza. No dice eso, ¿verdad? Vea esa disciplina. ¿Cuántos quieren estar en la Nueva Jerusalén? Mis hermanos, ¿por qué cree que David llegó al final del camino? Dice de mañana. No dice de vez en cuando. Señor, de mañana, de madrugada. ¿Cómo sé que de madrugada? Porque en otro salmo dice: de madrugada te buscaré. Que le gustó tanto a aquel nuestro hermano cantante que hizo un canto de ello. ¿Estamos? Dice: de mañana, de madrugada oirás mi voz. De madrugada me presentaré delante de ti. Y no solo me voy a presentar delante de ti, no solo voy a hablarte, voy a esperar a que tú me hables, a que tú me des dirección divina, a que tú me muestres qué quieres de mí en este día, de qué me quieres liberar, qué quieres que te entregue. Eso es esperar en su presencia. No es solo de llevarle una lista de peticiones y: Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ahí nos vemos que tengo que ir a trabajar. No. Queremos llegar a la Nueva Jerusalén. Tenemos que dedicar. Mire, es una reunión tan importante con el que nos hizo, con el Creador, con el dueño de todo lo que existe. Miren, mis hermanos, yo me recuerdo que cuando el Señor me anda arriba, Saya, me empezó a mostrar el camino, a entender estas cosas. Yo estaba antes de ello muy enfocado en lo material. Toda mi mente, mi corazón estaba, porque así me habían enseñado, en estar buscando la prosperidad material, sin darme cuenta que estaba dominado por el espíritu de Mamón. Según yo, Jesús era mi Señor, pero no. Pero cuando el Señor me abrió los ojos, porque solo Él nos puede abrir el entendimiento, abrir los ojos, y pude ver estas cosas de las que enseñamos y predicamos acá. Miren, ese día según yo era un gigante espiritual. Creo que se los he comentado, les he dado testimonio, porque ya estaba bautizado en el Espíritu Santo. Predicábamos en las células, en los grupos, aquí y allá. Según yo era un gigante espiritual. Cuando el Señor me dio ojos para ver el camino, ese día, la verdad, hasta dudé si era salvo. Me sentí cucaracha de una vez, chiquito. Y yo dije: Señor, ¿qué he estado haciendo? Me di cuenta cómo había estado desperdiciando mi vida, el tiempo, todo lo que Dios me daba. Yo estaba enfocado en la empresa que Dios me había dado. Y ese día me recuerdo que yo hice un trato con Dios, porque mire,
tanto era mi afán por eso que yo a las 4 de la mañana, aquí está mi esposa, es testigo, a las 4 de la mañana yo ya estaba en pie, yo ya iba para afuera a ver mis proyectos, a las 4 de la mañana, porque tenía proyectos a veces en el interior de la República. Iba a ver los proyectos y regresaba tarde. Cuando me di cuenta de esto, le dije: Señor, perdóname. Y me arrepentí y le dije: Señor, de aquí en adelante voy a madrugar, pero ya no a buscar esto como prioridad, voy a madrugar a buscarte. Y todavía no había leído esto de David, porque apenas estaba empezando a ver el camino. Le dije: Señor, voy a madrugar. Y se lo dije de esta manera, se lo voy a decirle: Señor, ya no voy a madrugar a buscar el dinero, voy a madrugar a buscarte a ti. Y lo empecé a hacer. Me levantaba a las 4 de la mañana. Y créame que hubieron varias veces, porque está escrito que Dios prueba a los que tienen esta determinación. Varias veces yo empezaba a las 4, pero al principio estaba yo pendiente. A las 6 me tengo que ir, a las 7. Estaba con afán allí delante del Señor. Y créanme que algunas veces, me recuerdo una ocasión especial, eran las 7 y el Espíritu Santo me tenía ahí, mis hermanos. Y yo veía el reloj, 7:30, las 8. Y yo quise levantarme esa ocasión y sentí que literalmente el Espíritu me agarró y me dijo: te quedas aquí conmigo. Pero no me lo dijo enojado, me lo dijo con un amor, así como que: te quiero aquí conmigo. Y ese día me quedé quieto ahí. Él me siguió hablando, empezaba ya la revelación de la palabra. Y entonces, pero les soy honesto, pero mi corazón tenía a la vez preocupación: ¿qué estará pasando en el proyecto? ¿Qué es el otro, verdad? Ese día creo que salí como a las 10 de la mañana de la casa. Cuando llegué al proyecto, me dicen los encargados, el que tenía ahí: mire, fíjese que hubo este y este problema. ¿Y qué hicieron? Hicimos esto y esto. Todo estaba resuelto. Ahí me tuve que arrepentir otra vez y le dije: Señor, perdóname. Como que si tú no tuvieras control de lo mío, Señor, perdóname por desconfiar, por dudar. Esto evidencia que no te conozco, Señor. Y así hubieron varias ocasiones. No me dejaba salir, pero ya fui aprendiendo. Cuando decía: te quedas aquí, pues me quedaba quieto, porque ya sabía que Él prosperaba lo de uno. Estamos, y está escrito: el que temprano lo busca, lo halla. El que temprano lo busca, lo halla. Mire, esa era la disciplina de David. Queremos ser con un corazón conforme al de Dios. Mis hermanos, hagamos lo que a Dios le agrada. David decía: de mañana vas a oír mi voz, Señor, y me voy a quedar quieto, voy a esperar en tu presencia. Porque incluso yo aprendí a decirle: Señor, es más importante lo que tú me tienes que decir a lo que yo te voy a decir, porque lo que yo te voy a decir tú ya lo sabes, pero yo no sé qué es lo que tú me quieres decir. Entonces empecé a ser un poco más inteligente, a hablar menos y dejar que Dios hablara más a mi corazón. Bueno, esas son las cosas que hacía David. David sirvió a Dios en su generación. O sea, David no solo buscó la limpieza de corazón, no solo buscó el crecimiento espiritual, también sirvió. Y esto está registrado en Hechos capítulo 13, 33 o 36. Búscame ahí cualquiera de estos versículos. O sea, ya vimos cómo David buscaba limpieza de corazón, ¿estamos? Pero también dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, pero diga en voz alta lo que dice ahí, las otras 4 palabras: según la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo que a él se le ocurrió, no de acuerdo a los deseos carnales de él. David le sirvió a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo pudo hacer eso David? Porque David, al tener esa comunión con Dios, al esperar en Dios, recibía revelación de la voluntad de Dios para su vida, de lo que Dios quería que hiciera. Y David sirvió a su generación haciendo la voluntad de Dios. El único servicio agradable, la única buena obra agradable para Dios, mis hermanos, es lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Podemos tener unción, podemos tener dones del Espíritu Santo, podemos tener talentos naturales para
hacer lo que Dios ha planificado. Pero mis hermanos, yo puedo usar todo eso bajo mi propio criterio. Pero aunque haga muchas cosas, si no estoy en la voluntad de Dios, no se me toma en cuenta como una buena obra. Porque las obras que Dios quiere que yo haga y que usted haga, está escrito que Él ya las planificó de antemano, desde el principio. Pero necesitamos conocer esa voluntad de Dios. Yo puedo estar acá enseñando, puedo estar predicando, y usted dirá, qué bonita la enseñanza. Bueno, no sé si dirá eso, pero si yo estuviera aquí fuera de la voluntad de Dios, aunque usted salga bendecido, a mí no se me cuenta como una buena obra. Es por eso que hay que asegurarnos si estamos donde Dios quiere que estemos, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, tanto en lo natural y principalmente en lo espiritual, en lo ministerial, mis hermanos. ¿Me está escuchando? Entonces David, mire, conocía la voluntad de Dios, sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios y durmió, o sea, se fue y fue reunido con sus padres. Y como está hablando de David, vio corrupción, su cuerpo se hizo polvo. Se fue con sus padres. O sea que nos reunimos por allá. Así que no pelee aquí, porque después se va a juntar con ellos allá. ¿Y qué va a hacer si no les habla aquí? ¿Qué va a hacer si usted no les habla acá? ¿Qué va a hacer allá? Cuando lo vea y el padre lo siente a la par suya. Entonces David sirvió. Es por eso que póngame cómo David tuvo la visión de la cruz. Vean la visión de la cruz. David creció espiritualmente, trabajando su corazón, pero también sirvió. Y nosotros, si estoy trabajando mi corazón, escucha esto que le voy a decir. Si estoy trabajando mi corazón, si estoy creciendo espiritualmente, se va a evidenciar también en mi servicio. Porque entre más me voy pareciendo a Jesús, más empiezo a servir de acuerdo a su voluntad, porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Pero yo veo que muchos sirven y no crecen. Sí, se puede servir sin crecer. El problema es que no sabemos si están en la voluntad de Dios en lo que están haciendo. Pero viera que cómo los usa Dios. Bueno, también a Lucifer lo usa. ¿Usted cree que Lucifer puede hacer lo que se da la gana? Dios dejaría de ser Dios. Y está escrito que Él es Jehová Dios arriba en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pero cuando crezco espiritualmente y tengo comunión y Cristo se va formando su carácter en mí, su mente en mí, voy sirviendo cada vez más conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, voy teniendo la visión de la cruz. Crecer espiritualmente para llegar a amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas, y mi servicio para amar a mi prójimo y servirles por amor a su nombre, al nombre del Señor. Diga conmigo, por amor a su nombre. Todo tiene que ser por amor a su nombre, hasta nuestra oración. Usted vea las oraciones, por amor de tu nombre, oh Dios, por amor de su nombre. Final de David, Primera de Crónicas 29, 26 al 28. Y vamos a irnos después al 28, poco a poco. Dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió, y veamos cómo murió, porque así me quiero ir yo, mis hermanos. Murió en buena vejez, lleno de días. ¿Qué significa llenos de días? Lleno de la vida de Dios, lleno de riquezas. Pero no crea que se refiere a esa riqueza natural. Las riquezas de pleno entendimiento de los misterios del Padre y de Cristo. Estoy hablando de Colosenses. De Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. ¿Cómo lo sé? Porque en Apocalipsis Jesús dice: tengo la llave de David sobre mi hombro. Y esa llave, anda arriba, es una llave de entendimiento. David
lleno de las riquezas de la gloria de Dios. Y dice lleno de gloria. Esta palabra gloria es la gloria kabod. La gloria kabod es la gloria del lugar santísimo. Lleno de la gloria del lugar santísimo, la estatura del varón perfecto. Aquel hombre pecador que cometió un adulterio, que quedó denunciado en la palabra. Yo no sé qué pensará David, que siempre le bajamos aquello hablando de él. Pero ¿cómo terminó? Es que en Dios no es cómo se empieza, en Dios es cómo se termina. David, mire, lleno de la gloria de Dios, de la gloria kabod. Él, mire, cuando sea el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, David va a brillar como la gloria del sol de justicia a nivel de la nueva Jerusalén, del Monte Santo. Aunque Dios lo va a poner a reinar sobre la nueva tierra, pero con la gloria del sol, con la mente de Cristo. Así terminó David. Así quiero terminar yo, mis hermanos. Y le pido a Dios que Él ponga este deseo en todos nosotros, porque este deseo era el que había en el corazón de David. Se esforzó, fue valiente, a pesar de sus resbalones y de sus caídas. No se quedó tirado, mis hermanos. Él siempre clamó: escudriña mi corazón, líbrame de todo esto que me es oculto, Señor. Quiero ser de limpio corazón, cree en mí. Y nosotros podemos decir: forma en mí, oh Dios, un corazón limpio, que espíritu íntegro me sustente. Y Señor, hazme ser conocedor, sabio y entendido de tu voluntad, de los planes que tienes para mí, para que yo sirva a mi generación conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. Así debemos de terminar. Que Dios pueda decir de nosotros, que Él pueda decir de ti: sirvió en su generación, sirvió a su generación. Mis hermanos, tenemos la responsabilidad de servir a nuestra generación, para que las generaciones que vienen vengan, mire, sean entendidas en el camino de regreso al Padre, en el propósito de Dios para sus vidas. Porque el pueblo sin visión se extravía, dice el libro de Proverbios. ¿Cuántos quieren terminar así? Levanta tus manos un momento. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Es tu palabra, Señor. Que esta palabra se haga vida en nosotros, que podamos tener, Dios, ayúdanos, esta disciplina, este deseo, este anhelo. Padre, te suplico, produce en nosotros sed de ti, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hambre y sed de conocerte. Padre eterno, que por obra del Espíritu Santo se avive tu fuego de deseo por ti en nosotros. Que no nos vayamos de esta tierra, Padre, sin estar llenos de tu gloria, sin haber alcanzado todo tu propósito para cada uno de nosotros. Padre bendito, sabiendo que lo que es imposible para nosotros, para ti sí es posible. Padre eterno, para ti sí es posible completar, perfeccionar la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. Para ti sí es posible completar tu propósito en nosotros. Padre eterno, produce hambre, así como hubo en David ese clamor que te agradó. Que podamos decir cada uno de nosotros: mi alma tiene sed de ti, el único Dios vivo y verdadero, que eres nuestro Padre. Porque más que nuestro Dios, eres nuestro Padre bueno, Padre de misericordia. Padre, ayúdanos a desearte, a anhelarte, a desear de todo corazón ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán. Anhelar estar en tu monte santo por las eternidades, Padre eterno, para que seamos vasos de honra, vasos de gloria para ti, Padre. Ayúdanos a ser sabios, como está escrito, aprovechando bien el tiempo que nos das, Padre, para invertir tiempo en comunión contigo, en estar a solas contigo, Padre, sabiendo que tú quieres trabajar nuestro corazón. Padre, te lo suplicamos, lo necesitamos. Nos falta sabiduría, Padre, para vivir, para aprovechar lo que nos das. Padre, danos sabiduría. Danos sabiduría, Padre. Llénanos con tu sabiduría.
Cólmanos con tu sabiduría divina, Padre eterno, para que seamos sabios para vivir, para aprovechar bien el tiempo, bien los recursos espirituales y naturales que tú nos das, Padre eterno, para que existamos y vivamos para ti, para que en todo lo que tú quieres que hagamos, en lo espiritual, en lo emocional y también en lo natural, en los negocios, en el trabajo, que todo lo que hagamos esté de acuerdo, esté alineado a tu santa voluntad, Padre nuestro, porque nada vale la pena fuera de tu voluntad. Nada vale la pena fuera de tu voluntad, Señor nuestro. Pídele a Dios que ponga anhelo en tu corazón. Solo Él puede hacer esa obra. Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Bendito Dios.